Olis, ¿cómo están? Vayan conectándose, vengo al tiro porque voy a buscar una cosita. Hola, 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 hola. Aquí vengo. Ya, ¿cómo están? Tum. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Oh, está muy cerca. Ahí sí. ¿Cómo están? Hola, Connie, ¿cómo estás? Yo me así como con dolor de cabeza, pero se me está quitando. Me pegué una meditada y una así auto champi y se me empezó a quitar. ¡Hola, Pauli! Sí, qué bueno, pero la Pauli siempre ve los live después, me comentamos, me pregunta cositas ahí de lo que ve, me encanta. Hola, Caro, me encanta la Caro que la otra vez contaba que pone la alarma para acordarse del live. ¡Qué linda! Muy bien. Hola, Lu, gitana ahí de corazón. Yo creo que te va a gustar este tema, les va a gustar. Oye, sí, supe que vi que tenías COVID time, te vi. Aprovechando el COVID time. ¿Pero te sientes bien? Yo creo que sí, porque claro, si no estarías durmiendo. Qué intenso. Bueno, ya como que no nos estamos algo, o sea, la línea está más corta. Así que bueno, a cuidarse nomás, confiar eh, en la sanación. ¿Cierto? ¿Cómo está el resto? ¿Cómo está todo el mundo? ¿Cómo les va? Oye, bueno, tengo mi apunte porque este tema es como una clase de historia y geografía. Entonces hay cosas que se me van. Necesito ahí eh, un torpedo porque hay muchos datitos, muchos nombres, muchas fechas, muchos lugares. Así que igual estaba pensando. Ah, ya está súper, solo cansada y débil, oh, pucha. Obligándome a no bailar, claro, me imagino. Sí, pues la investigación teórica es buena en estos momentos, si estás cansadita. Hola Roxy, muy bien. Hola Cintia, ¿puedo entrar en vivo? Ah, tremendo tema, ¿sí o no? Bueno, inmediatamente les digo que pueden comentar, preguntar, aportar, como siempre, obviamente. Sí, para eso estamos aquí. Voy a partir diciendo que este tema de como establecer un posible, voy a ser siempre muy relativa porque este tema es así, muy relativo. Establecer un posible origen del pueblo gitano es complejo. De hecho, desde Hola Andrea, ¿cómo estás? Desde la historia o la historiografía más ortodoxa, digamos, ellos creen que desde esa disciplina de las ciencias sociales creen que esto no, o sea, que no es posible establecer esto, que no es una certeza por ningún motivo, porque no hay suficientes argumentos ni pruebas. ¿A qué se debe eso? Algo que ya saben. Se debe principalmente a que el pueblo gitano no, se debe a dos cosas grandes, digamos. Primero, que el pueblo gitano no tiene la costumbre del registro. Entonces, todo es por vía oral. Entonces, si estamos hablando de hace 1000 años atrás, es difícil que algo de por vía oral se mantenga absolutamente intacto con fechas, con nombres, digamos, con las pruebas concretas. Por otro lado, son tres razones en realidad. Una tiene que ver con eso, que no hay registros escritos de parte de quienes lo vivieron, ¿cierto? Claro, porque hay algunos registros que tienen que ver con reyes o con salvoconductos, está de moda esa palabra ahora, con salvoconductos que les dieron a algunos de estos grupos humanos, ROM principalmente, salvoconductos que les dieron para quedarse en algún lugar. Pero eso no es una historia que escribieron ellos, sino que es un documento que está ahí afuera, ¿cierto?
Y muchas veces en esos documentos también dicen cosas que ellos, que es la segunda razón, cosas que ellos decían un poco para conseguir cosas. Por ejemplo, muchas veces se decían que venían de la nobleza de algún lugar, cosa que o no era verdad o era relativa en realidad, y era como para conseguir este favor de ese lugar al que estaban llegando. Entonces eso hace que haya mucha fantasía también, ¿cierto? Y la tercera razón por la que es tan difícil esta pesquisa es porque es mucho tiempo y muchos lugares. Entonces es muy difícil establecer de verdad, sí. Igual hay algunos lugares, algunas rutas, algunos caminos de la diáspora gitana que sí se pueden confirmar. No sé, por ejemplo, cuando llegaron a Europa, que esto fue como lo último, ¿cierto? Y que sabemos que llegaron desde Grecia, como de la isla griega, ya, de alguna isla griega. Por eso está el concepto egiptanos, no sé si lo han escuchado. Vamos a hablar de eso también. Entonces, claro, hay algunas rutas de ciertos siglos que más o menos se puede establecer ahí algo más concreto y decir, ah, ya, este es el vínculo, ¿cierto? Pero hacer la historia completa con fechas, con nombres, exacta para toda la gente que podría incluir lo que llamamos el pueblo Rom y Lom y Dom, porque no es solo Rom, vamos a hablar de eso también, es difícil, es súper difícil. Estamos hablando de 1000 años, ¿sí? O sea, hola Marte, la teoría más aceptada, que incluso la misma organización, o como podríamos decir la institucionalidad gitana, acepta, lo más aceptado, es que salieron de India en el año 1000. Entonces imagínense 1000 años de tradición oral. Y imagínense todo el territorio que recorrieron, ya vamos a ver. Que puse un mapita cuando en la mañana, cuando conté del live, cuando publicité el live, puse un mapita. Ese mapita es bueno, porque pueden ver ahí la diáspora, como por dos caminos, que vamos a mencionar igual ahora. Entonces, es muy difícil, chiquilla, muy difícil. Yo por eso nunca digo, los gitanos vienen de India. No. Porque aparte de decir gitano ya es mirado desde afuera, ¿cierto? La autodenominación tiene que ver como con esta línea étnica que son los rom. Pero también existen los lom y los dom. Entonces, es muy complejo. Es muy complejo. Pero ¿saben qué? A mí me encanta eso. Me pasa que me encanta. El pueblo gitano a mí me llama por muchas razones. Yo he hecho muchos live que, claro, pero no eran de Egipto en realidad. Ya vamos a ir comentando cosas que ustedes mismas dicen. Egiptano no es por Egipto. Todo el mundo entendió eso, pero no. Es por una isla, una de las islas griegas de las que llegaron a Europa, que se llamaba Corfú. Corfú. Y a Corfú le decían el pequeño Egipto. Entonces, muchas veces los gitanos lo que hacían era establecer una denominación como un lugar establecer una autodenominación de acuerdo al lugar donde venían. Entonces, egiptano viene de este pequeño Egipto que era Corfú, que era la isla griega, ¿cierto? Hay un pueblo en Italia también que le decían el pequeño Egipto, entonces ahí podría haber otra razón. La Pauli dice, tengo una duda, con el nombre gitano. Ah, que se supone... Sí, sí. Calais son los en España. Calais. Calais se dicen los gitanos de España. Calais. Es como la tribu, la etnia. Claro, gitano viene de gypsies y gypsy es una palabra colona, de los colonos, ¿sí? Que agrupó a cierta gente de manera peyorativa. O sea, era para denominar a un grupo de gente, no solamente que era nómada, porque eso hay mucha gente, ¿cierto? Era para denominar a un grupo de humanos. Eso fue en Occidente. Y digamos como en el 1200, por ahí. Antes no le decían gypsies. Y fue para denominar a un grupo humano de manera peyorativa. O sea, este grupo humano que no queremos aquí y que hace tales cosas, que no se baña, que tienen malas costumbres, que parecen animales. Así estaban descritos en muchos textos en ese tiempo. Entonces, Gypsy no tiene nada que ver con su etnia, ni con ninguna autodenominación. Fíjense, con ninguna autodenominación.
Y de hecho genera molestia aún. En el único lugar, en los únicos lugares porque claro, esto va cambiando siempre y como son tantos, en tantos lugares, pues chiquilla, y pasaron 1000 años, 1021 años, 1000 años, un poquito más de 1000 años, como pasó tanto tiempo, todos los grupos de alguna manera viven esto de manera diferente. Entonces, y de hecho vamos a hablar de que hay otra teoría, no solamente la de India. Lo que pasa es que esa está como establecida institucionalmente en el Congreso Gitano. Congreso ROM, que es ROM, no LOM ni DOM. Entonces también es complicado porque dejáis fuera a otros contextos de esta misma vivencia. ¿Cierto? Entonces, incluso dentro del mismo pueblo gitano hay versiones distintas para su origen. Entonces es complicado eso, ¿sí? Entonces, claro, en España yo creo que tiene que ver con la adscripción al español, al idioma español. Ese es tu idioma, entonces de alguna manera como que no se carga de, más bien es una reivindicación. Por eso les digo, todos los grupos se conectan con esto de manera distinta. Lo que les iba a decir es que en general en Europa, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, Gypsy es una autorreivindicación. Es como decir, no te gusta, yo te digo que soy esto que no te gusta. Es apropiarse de este concepto que nació de una manera para como instalarse ahí desde la contracultura, desde el otro lado, digamos. Pero en rigor, la autodenominación tiene que ver con estas líneas étnicas que son ROM, LOM o DOM. Ya vamos a hablar de dónde podemos encontrar esas líneas de manera más específica. Pero igual es diverso, diferente. Por ejemplo, yo les cuento, siempre me gusta como contarles y compartirles un poco mi experiencia de haber estado con gitanos y con rom. Yo he estado con rom, con lom y con dom. Mira, sí. Pero ellos no, hoy para ellos, sobre todo los que están como ya muy lejos desde los posibles orígenes, para ellos, por eso les digo, algunos se autodenominan como gitanos, porque es una manera también de hablar en común, de una comunidad amplia que está unida por algo. Si yo, igual es todo súper dividido porque, por ejemplo, los gitanos LOM tienen, no me acuerdo, o sea, son muchas familias, muchas tribus, muchos clanes. Yo creo que hay muchos nombres que han escuchado. Sinti, Sigané, Gorget, Calais, también. Hay un montón. Espérenme. Romané. Claro. Romané es el... Romani es el idioma. Exactamente. Claro, ese lugar Corfú era de donde venían. Entonces por eso no podemos establecer, no podemos decir, ya, Egipto. No. Porque de hecho a Egipto llegaron después. De lo que llegaron a ciertos lugares que decían que eran egipcianos. Entonces, históricamente como que no calza. Hay muchas cosas que no calzan. Por eso, para mí, chiquillas, como que hablar de esto en realidad es una prueba más de lo específico, de lo fuera, de lo diferente y de la diferencia que hay casi como de cosmovisión, de construcción ahí, de identidad que tiene el pueblo gitano en comparación con lo que vivimos en otros lugares, sobre todo desde acá en Occidente, en Latinoamérica. Me parece que el pueblo gitano tiene de verdad unas características que lo hacen único, completamente único. Y en parte de eso es ni siquiera tener certezas del origen y que finalmente eso no importe tanto. No importa tanto, porque claro, tú puedes tener reparo, discrepancia, y claro, es bueno saber de dónde vienes, pero finalmente lo que te une, lo que te hace que tú estás ahí unido y sientes que vibras en una energía común, en un colectivo que traspasa el tiempo y el espacio, 1000 años y todos los continentes, impresionante. Finalmente lo que te une son las pautas de comportamiento, la cosmovisión espiritual, de vida, de creencias, ¿cierto? De establecer familia, etcétera, ¿cierto? Así que
me parece que a mí, yo hablo de esto no porque ya, tienen que aprenderse el origen gitano. No, no me interesa. De hecho, yo nunca lo establezco ninguno como la verdad. No, no. Siempre digo, esta teoría que dice esto, o esta teoría que dice esto, o esta otra gente que dice esto otro. ¿Sí? Además, cuando partió toda esta investigación, como ya, a ver, tenemos esta gente aquí, ¿de dónde viene esta gente? ¿Quiénes fueron los primeros que lo hicieron? Hola, Katy. ¿Quiénes fueron los primeros que le hicieron esto? Gente que no eran gitanos, po. Los gadgets. Gadget, ¿conocen ese concepto? Siempre los gitanos tienen... Me encanta esto porque en la sociología hay un concepto que es la otredad. La otredad. Me encanta ese concepto porque es como identificarte en función de pensar en otra gente que no eres tú. ¿Ya? Y esa otredad en los gitanos está súper presente. Entonces siempre hay un concepto para referirse a los no gitanos. Uno son los gallé o gallo, como Gallodilo. ¿Lo vieron? Gallodilo, súper buena película de Tony Gatliff. Vean todo lo de Tony Gatliff si quieren saber de los gitanos. Las películas, fíjense, en el mundo gitano sí sirven, sobre todo la gente que lo hace desde el corazón, como Tony Gatliff y Kusturica. Yo siento que las películas de Kusturica, claro, uno puede decir, oh, pero es como un realismo mágico. Es que es verdad, chiquilla. O sea, a mí me ha pasado conviviendo ahí, habiendo tenido la posibilidad de vivir en esas comunidades. Hola, Nati. Que de verdad yo me sentía así, un poco en una especie de otra dimensión, como en un realismo mágico, ¿sí? Sí, en Rumania yo he contado muchas historias de mi experiencia en el vertedero, que no la voy a contar de nuevo porque ya yo sé que estoy repetida con eso, si hay alguna que no se la sabe la puedo explicitar un poco, pero... Tony Gatliff, por supuesto. ¿No lo conoce? Tony Gatliff es el de Lacho Drum. Es un maravilloso director de cine que tiene mil cosas relacionadas con los gitanos. Él tiene un vínculo ahí muy, muy especial con eso. Investiga sobre él. Si quieren investigar sobre los gitanos, para mí, vincularse con gente que no necesariamente es una elaboración teórica, pero que investiga por su cuenta para poder representar su realidad, me es más valioso. ¿Sí? Entonces las películas de Tony Gatliff son muy buenas. El de Lacho Drum. Bueno, eso de... Voy a detenerme aquí un poco. Lo de que viven muy carentes, que es terrible, pobre gitano, ya. Sí, es cierto. Pero no, claro, han sido perseguidos toda la vida. No estoy en ningún caso negando todo el sufrimiento y la discriminación y todo lo que han tenido que vivir a lo largo de 1000 años, ¿sí? No estoy para nada negándolo, al revés. Lo encuentro los tremendos héroes y heroínas, absolutamente. Pero no se trata de un pueblo que de manera específica es invadido, no como lo que pasa con aprovechemos de decirlo ya que estamos hablando aquí de un pueblo discriminado, no podemos dejar de mencionar al pueblo palestino, que en este momento sigue viviendo esta invasión y esta absoluta violencia permanente que de verdad cruza lo racional, que ya lleva como 80 años, casi 100 años de manera consistente desde 1948. Entonces, el pueblo gitano no ha vivido invasiones porque no ha tenido un territorio estable, ¿me entienden? Entonces, si tú deambulas por el mundo, sí, Palestina libre, sí. Si tú deambulas... ¡Hola, Caro! Llegó la gitana. Si tú deambulas por el mundo sin adaptarte al lugar al que llevas, sin asumir las reglas del lugar al que llegas, vives en el margen. Los gitanos, el pueblo gitano asume vivir en el margen. Asume vivir en el margen. Y claro, lo que quiero decir es que no se victimizan. Viven situaciones terribles que en cuanto a los derechos humanos me parecen terribles. Pero de alguna manera hay una anarquía ahí. Esta es mi súper opinión, chiquilla. Estoy súper expresando mi opinión de toda mi vivencia y de toda mi cercanía y de todos los vínculos que yo he armado con esta gente también. Me parece que hay de verdad una contracultura y una vida y una opción de vida subterránea. Porque hay algunos gitanos, claro, lo que pasa es que si el costo de tener beneficio es perder tu identidad, no hay por dónde perderse, me parece que obviamente que no, ¿cierto? Pero me parece que los gitanos
De verdad que no se victimizan. De verdad. O sea, de verdad, chiquilla, yo estuve, yo creo que en el lugar más precario, más que en India, les diría. El vertedero en Rumania es más precario que en India. Y es más peligroso. Por vivir en la basura con todos esos químicos que rondan y calefaccionar, porque en Rumania hacen 20 grados bajo cero en el día a veces, en invierno. Calefaccionar con todos los plásticos que encuentran, aspirando tolueno todos los días en un lugar así chiquitito que duermen 10 personas. No solamente es carente, sino que es peligroso, además. Te puedes morir, joven. Y los niños se mueren por eso. Eh, claro, y el costo para ellos sería perder su identidad, perder ciertas cosas que tienen que ver con su manera de vivir, de hecho, una organización, la Unión Romaní, durante mucho tiempo, en España, luchó por generar una especie de carné, como de documento de identificación gitano. Entonces, que te permitiera andar por distintos lugares y asumir que tú quizás vas a estar poco tiempo ahí, pero te puedes adherir a ciertos beneficios como de salud, porque finalmente si tú no tienes carnet, si tú no eres ciudadano, no tienes acceso a esas cosas. O sea, los bonos, por ejemplo, los bonos, famosos bonos del gobierno. Estoy pensando ahora en este contexto. Los gitanos no están ni en la lista de nada. No existen, ¿me entienden? Entonces hay toda una controversia ahí también de qué manera ellos están en ese espacio y en ese lugar de fuera de la cultura. La Cata dice que me va a mandar una... Sí, la sociedad española. La sociedad española es distinta, ¿eh? La sociedad española está más integrada, te diría yo. Yo diría que eso es hace unos 60 años, más o menos. Ya ha habido política, de hecho hay en el Parlamento hay representación gitana, imagínense. Está la Unión Romaní que hace cosas y lucha por políticas públicas. Las municipalidades en España tienen que incluir alguna política pública que beneficie a los gitanos. Es otro nivel, otra cosa. Yo creo que eso puede ser un súper ejemplo para otros lugares. Pero ¿qué hay que tener para eso, chiquilla? Organización, que los gitanos tampoco tienen mucha. Con todo el respeto, con todo el amor, con toda mi admiración. Hay un poquito de caos. Entonces es difícil aunar fuerzas. Bueno, eso siempre cuesta, siempre. La organización política cuesta siempre. Pero los gitanos como que hay mucha dispersión. Y todos quieren como tener la razón. Entonces cuesta la organización. Porque ahí hay que a veces agachar el moño y acatar lo que dice quien dirige un poco. ¿Se dan cuenta? Así que estoy hablando de un montón de cosas, pero todo tiene que ver. El mayor problema es vivir en contexto de sacrificio urbano industrial, que esa gente no tiene acceso a la salud. Claro, claro, igual hacen sus cosas por su cuenta, igual se las arreglan, Eso es lo que pasa con el pueblo gitano también. Sin romantizar, ¿ah? Yo siempre he tratado, lo que a mí me pasa con el pueblo gitano es como que no los idealizo. Yo sé que no soy una de ellas, no quiero ser una de ellas tampoco, no podría. Encuentro que hay que tener mucho temple. Son 1000 años de historia ahí, de vida y de experiencia que yo no tengo, me costaría mucho. Y por otro lado hay cosas que no me gustan. Hay cosas que me tirita el ojo terriblemente y que me tengo que aguantar cuando comparto con ellos. Entonces me parece que relacionarse también con grupos humanos también es ver eso, las luces y las sombras como tiene todo el mundo. ¿Cierto? No idealizar. Eso no quita todo lo que a mí me gustaría para ellos, ¿cierto? Para que puedan, con lo que puedan acceder. Hay lugares que, como les decía, como en España, que se han hecho cosas, que se ha avanzado mucho más, pero en realidad tiene que ver también con algo que parta desde ello. Y a veces también hay manipulaciones, hay distorsiones, hay explotación de parte de su identidad también y ellos no están dispuestos a ganar algo a costa de eso, de su dignidad en el fondo y de su modo de vida. Entonces es complejo, por eso es tan complejo y por eso pasaron 1000 años, estamos igual. Porque es muy difícil en estos tiempos, además, que un pueblo así esté absolutamente, entre comillas, incluido. Tendría que ser el país ideal o la nación ideal, en que haya diversidad de verdad, en que haya respeto por la vida del otro y la manera de vivir de verdad. Y eso no sé si es posible en este momento. Los países lo que quieren es que haya como algo así muy lineal. Que tú te podés salir un poquito, pero no sé, las organizaciones políticas finalmente del lugar no son así como sesgadas, ¿cierto? Como que
No es este grupo con este grupo, con este grupo, con este grupo que se unen y arman una nación. No, sino que los gobiernos quieren como esto. Esa es mi opinión. La Caro dice, la Caro es Palestina. Y dice, claro, sí, yo sé que toda la lucha del pueblo palestino viene del imperio turco otomano. Aquí no, la Caro nos amplía esa mirada. El sionismo en Inglaterra, la repartija de territorio entre Francia e Inglaterra, desde ahí a compleción del siglo XX. Sí, es verdad. Yo estaba pensando solamente como en 1948 en que se establece el Estado de Israel y que es una invasión concreta, específica y oficial, digamos. Pero por supuesto, la persecución viene de mucho antes, y la invasión y esta lucha resiliente viene de mucho antes, igual que muchos pueblos. Gracias, Caro, por tu aporte y por tu aclaración. Estoy leyendo para arriba. He visto según la historia. La Pauli nos decía, algo me pasa con esas pelis que he visto, que parecen la llegada de Europa y no he visto que sigan con la historia en América. No. Es verdad. Es que claro, Tony Gatliff esa es su experiencia. Finalmente la gente registra lo que ve, donde ha estado. Y esa es la historia de Tony Gatliff. Tony Gatliff vive en Francia y su camino ha sido ahí alrededor de ese lugar, de Europa principalmente. En América no hay mucho porque pasaron 1000 años y pasaron muchos continentes. Pues imagínense que llegaron en el siglo XV a Europa. Entonces a Latinoamérica le llegaron después. Y entonces el rastro de su identidad, de su origen, está un poco perdido y un poco más encima en Chile, específicamente. En Argentina hay una comunidad mucho más organizada y que tiene más conciencia de su origen y que tiene la noción de sus diferencias. En Chile hay una cosa muy mixturada ahí que tiene que ver con como originalmente, siempre en realidad, con conflictos bélicos. Los gitanos siempre se van de los conflictos bélicos. Entonces hay una migración ahí derivada de ese tema. Pero no hay una identificación tan clara. Estos son gitanos lurs de tal lugar que... No están así. No, y más bien se identifican por clanes y apellidos más que por tribu. ¿Me entienden? Pero hay documentales, Pauli. Hay documentales. Si tú ves como... voy a ver si hago una playlist con eso. Porque yo al relacionarme con gitanos, los mismos gitanos me dicen, oye, pero ve esto de no sé qué. Entonces hay documentales de los gitanos en México, los gitanos en Brasil, los gitanos en Argentina, los gitanos en Chile. Hay, siempre hay. Solo tienen que ahí como indagar un poquito más de manera más específica. Lo que pasa es que en Europa está más presente, entonces, claro, hay finalmente como unas... No está en la industria cultural los gitanos aún, ¿me entienden? Como que está, salvo Perla, no sé. Pero no está en la industria cultural. En cambio, en Europa hay una historia para atrás y hay mucho más que se ha hecho visible. Eso podría decir a raíz. Mucho caos, dice la Caro, a raíz de lo que hablaba del caos. La Cris no se pone de acuerdo y no todos los mayores... Bueno, quiero decir que Carola Carvajal de Osorno en este momento vive allá. Es gitana. Es chilena, vive en Chile, aquí está en Chile, pero es gitana, de familia. Entonces tiene un pie en los dos mundos y es muy lindo que ella es bailarina también, nuestra colega de danzas del vientre. Diversa, lo digo en plural porque sé que baila hartas cositas también, así que es un súper aporte que la Caro esté aquí y nos cuente estas cosas. No todos los mayores están de acuerdo con organizarse con los gallos, ¿ven? A muchos ni siquiera les parece bien que se enseñe. Sí, las chiv o las danzas. Lo toman como apropiación cultural, sí. Algunos están muy cerrados aún. Totalmente, yo lo he vivido, aquí lo he vivido, absolutamente. Todo mal. Como que me odian un poco. Una de las razones que me lo han dicho directamente es como que yo casi que debería pagarles una subvención. Porque yo en el fondo me lucro con los gitanos. Porque bailo y hago clases y... Que es verdad un poco, ¿ah? Yo tuve toda una discusión o sea, no una discusión, tuve una reflexión con este tema porque en India Lelia, mi compañero me lo hizo ver, como estuvimos ahí en varios campamentos gitanos y uno en especial era muy, muy, muy carente. Estuvimos ahí con todo lo que implica un lugar así y él quedó muy tocado con niños ahí, niñas, y con una realidad muy difícil. Quizás yo estoy un poco más operada ahí, como que lo resisto más porque lo he visto más quizás también.
él quedó muy tocado y me decía, qué injusto finalmente, porque tú vienes acá, los conoces, aprendes, ya, sí, qué lindo, te vas y ellos siguen igual y la que lucra con esto eres tú. ¡Ah! Sí, pues, así es. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo hacer esto. Abrir la mente, visibilizar. Yo por eso les digo, no vengo acá a darle una charla de esto es el origen de los gitanos, da nota. No. En el fondo es una discusión que para mí es abrir la mente y mirar este pueblo de manera real, cierta, cercana. De hecho, tenemos una gitana aquí mismo mirando el live. O sea, no estamos hablando de Disney, como Disney. Hoy día estoy de Disney, ya, pero me lo regaló mi mami, que cree que tengo 5 años. Me encanta. Lo amo igual, ¿ah? Esta es la única historia de amor romántico que me gusta, debo decir. Me encanta. No, también los puentes de Madison también. Y Amelie también. Me gusta como el amor romántico medio como difícil. Ya, bueno. Eso lleva a todos los conflictos que hay en todo el Medio Oriente. Claro, hemos hablado de eso, ¿se acuerdan que hicimos live de eso? Hay un pueblo aquí cerca, dice la Cata, donde hay muchos. Llegaban al mismo lugar al territorio de un amigo. Ah, eso pasa un montón. Como que se van llegando ahí como que se van aclarando, va creciendo esa comunidad. Ay, qué largo, no puedo leer tanto, pero perdón, pero es que a mí no me da para tanto, ¿ah? Porque yo soy muy piti y mi dedo es muy torpe. Pero está bien, escriban. Ya, no puedo ser, pudieron llegar más. Ya, está contando la Cata de que llegaron a este lugar y que se fueron sumando y que pidieron al municipio que las ayudara con beneficio como con necesidades básicas. Y claro, y lo más probable es que no pasó tanto. La Caro nos aporta de nuevo. Para los gitanos, la patria profunda se lleva adentro. No es una tierra, no en una tierra. No hay apego por la tierra en general. Parte del ADN es moverse y a eso difícilmente renuncian. Toma. Sí, po, es cierto. Es cierto. De hecho, claro, el nomadismo absoluto yo creo que prácticamente no existe ya. Pero, pero igual hay cierto nomadismo semi, que se cambian, por ejemplo, buscando las estaciones, las mejores estaciones. Aquí en Chile pasa, po, que se van al norte, a Mejillones, ¿sí? Etcétera. Van buscando el calor, ¿cierto? Eso pasa en muchos lugares. En Europa da igual. El Basti, mi hijo, dice la Nati, dice que a los gobernantes les conviene la igualdad porque alinean, pero que no en el mismo sentido de equidad. Lo dice de su experiencia por una condición. Al final te ayudan, pero debes cambiar. Claro, te ayudan, pero si te metí en la fila. Exactamente. Sí. Sí, yo les doy atención. Ah, no entendí eso, pero ya. Bueno, gracias por su comentario, chiquilla, me encanta, de eso se trata esto, como siempre les digo, siempre que lo pongamos ahí en discusión. Gracias por los aportes también, de todo lo que están diciendo. Nieves, visibilizar, es eso, acercar esa realidad a quienes no la conocen. Ya, la Pauli también me estaba diciendo que les doy atención, pues claro. Eso es lo que yo puedo hacer, gracias. Sí, tengo sensaciones encontradas, siempre las he tenido, siempre. De hecho, por ejemplo, este año no tengo gitanos como clase regular. Siempre tengo ahí algo medio como atravesado. Aquí, la Pauli nos cuenta una realidad en Suecia. Dice que allá también hay muchos nómadas que viajan por Europa y mandan plata a Rumania. Claro. Sí, muchas mafias, claro. Porque lo mismo, pues chiquilla, es producto de lo mismo. Si tú vives en el margen, de una manera justificada, porque no hay inclusión ni respeto a tu especificidad. Si tú vives en ese margen, obviamente finalmente recurres a actividades, oficios para ganarte la vida que están en el margen también. Claro, hay gente más mala, hay algunos que son malos. En Rusia hay una mafia ahí como de trata de blancas, que están ahí metidos como, claro. Ya, pero en general se trata como que esta cosa de los autos aquí, como medios negros que no tienen documento, que no sé si son robados, no necesariamente, pero en el norte pasa eso harto. Claro, eso se sabe. Pero es producto de lo mismo, ¿cierto? Es como que de alguna manera esta marginalidad te lleva a eso, ¿cierto? Ya, voy a volver, chiquilla, a mi tema porque todavía ni hablamos de lo que yo le iba a compartir. Bueno, se lo voy a decir rápido, para que vayamos comentando mejor y ustedes me vayan preguntando cosas y vayamos hablando.
Porque insisto, yo no vengo a decirles una verdad para que tomen apunte y digan, esta es la verdad. No, para nada. No, en ningún caso yo vengo aquí a solo ponerlo en común para que lo discutamos. Y para visibilizarlo, lo mismo que estábamos hablando. Finalmente ese es uno de mis propósitos principales. Hay teorías respecto al origen de los gitanos. El más instalado, el más oficial, entre comillas. ¿Por qué oficial? Porque hace 50 años fue el primer encuentro gitano. Encuentro político de gitanos. Fue en Inglaterra. Hace 50 años, el 8 de abril. Se cumplieron 50 años. Y en ese encuentro, en ese congreso gitano, en realidad, lo que se hizo fue definir, establecer ciertas cosas. En cuanto a, precisamente, cosas de su historia, como para orientarse hacia la unidad. ¿Cierto? Entonces, definir cosas en común para ir hacia la unidad. Cosa que yo encuentro muy difícil, porque son 1000 años y todos los continentes, insisto, pero ya, se intentó. Y en ese intento, en ese congreso, lo que sucedió fue que se estableció como el origen del pueblo gitano la teoría de varios, como teorías de no gitanos, de Gadget, de principios del siglo XX, que establecían el origen del pueblo gitano como que era que venía de India, que habían salido más o menos en el año 1000, ¿cierto? Y que eso podía tener razón con la proliferación del Islam por una parte y con algunas otras razones como de búsqueda de otras oportunidades. El tema, esa es la versión oficial, ¿cierto? Entonces, en el mapita que yo les puse, que les contaba, está como punto de partida India, y hay dos caminos. Está el camino, siempre pasan por Persia, que hoy es Irán, ¿cierto? Y está el camino por debajo, que va hacia el norte de África, y llega al Mediterráneo, a España, ¿cierto? Y está el camino por arriba, que están los Balcanes, Europa, Turquía, los Balcanes, Turquía, Europa, el resto de Europa, y igual llega al Mediterráneo igual. Entonces están esos dos caminos. Ahí está la diferencia entre los Rom, los Lom y los Dom. Porque habrían escogido un camino distinto. Ahí se los voy a configurar para que sepan más o menos a dónde pertenece cada uno y qué tribus podría ser. Eso de qué tribus podrían ser es un chapullo mío, chiquilla, que no tengo cómo probar. Son solo conjeturas mías. Por observaciones e investigaciones mías como por otros lados. Como por tribus nómadas de esos lugares. Entonces como que se me junta, ¿sí? Pero no tengo cómo comprobarlo. Entonces, esa teoría del origen de India es la más aceptada, es la más oficial, como que la gente la establece, pero no es la única, hay muchas. Hay algunas súper antiguas, las tengo aquí. Hay una teoría que tiene que ver como con Noé, y sería como que este grupo humano viene del hijo de Noé, que se llamaba Cam, y que armó una... ¿Cómo? Del norte de la India, de Rajasthan, originalmente. Una parte, y la otra parte del Punjab, como que de ahí habrían salido en realidad, de esos dos lugares. Supuestamente, pero vale la Pauli, que aquí los que piden en la calle les tienen que dar a otros. Sí, bueno, en la ley gitana antigua, no se pide limosna. Si tú pedís limosna, estás en contra de la... No, por último, inventa algo. Esta cosa de dame todo el dinero que portas y yo te voy a bendecir y no sé qué. Ya, por último, que es embaucar. Por último, no robar así, te lo pelo, te robo el celular. No. Como hacer un show ahí para embaucar. Por último eso, pero pedir limosna, no. Eso es como que algo pasó ahí. Como con la tradición gitana, se está perdiendo. Sí. Ya, entonces, continúo. Teníamos esta versión oficial de India ya. Pero el problema con esta versión oficial, chiquillas, es que... ¡Hola, Bonchi! Voy escuchando en el metro, qué linda. Esos son los nómadas aquí que vienen en la calle. Sí, es que Suecia, po. Ya está muy complicado. ¿Cuántos caminos siguieron? Quizás generalmente cuando tú te puedes establecer de mejor manera y tienes redes. Y si tienes redes, porque son hartos. El problema es cuando llega una familia, son 5, 6, 7, 10 personas. Es muy difícil. Entonces ya tenéis que entrar
como hacer cosas más desesperadas un poco, ¿cierto? Por las condiciones, por el contexto. En lugares que están más juntos y son más, tú podés salvar ahí por la ayuda de los otros, porque eso existe. Sí, creo que también tiene que ver con eso. Ya, les decía que esta versión de la origen de India está cuestionada porque no se basa en nada histórico. Es decir, si ustedes siguen el camino que se supone que hicieron desde India, hay cosas históricas como que no coinciden, como lo de egiptanos, que dijeron que eran egiptanos, pero en realidad no habían ido a Egipto todavía, fueron después. Entonces hay cosas históricas que no coinciden. Tampoco hay una conexión con India. O sea, si ustedes se fijan en la cosmovisión gitana, no es politeísta, podríamos decir. No hay un panteón de dioses. Igual está asociado con cierta deidad que tiene muchas caras y que es muy sincrética, pero es una Sara Kali, ¿cierto? Entonces, ni siquiera es Dios, es como la Virgen. Entonces, no, como que hay muchos elementos. Esta investigación está súper desarrollada. Hay mucha gente que escribe, hay congresos para pelear entre los gitanos y decir no. Y hay argumentos muy buenos. Les voy a poner después el nombre específico de una persona que discrepa absolutamente con esta teoría del origen de India y dice su propia versión, que ya se las voy a contar, que es bien controversial porque tiene que ver con el contexto, con lo que hablábamos antes de Palestina. ¿Y en qué se basa entonces la teoría del origen de India de los gitanos? En el idioma. Pero ahí, claro, ahí yo coincido con algunos. Es interesante hacer esa pesquisa del idioma. Es interesante. Me parece que es un camino, pero es relativo. Porque si fuera por eso, casi todos los pueblos del norte de África vendrían del Golfo, de Arabia. Porque hoy hablan árabe. Y antes hablaban, por ejemplo, los Amazigh lo mantuvieron, ¿cierto? Pero hay otros que no. Entonces el idioma es relativo. Muchas veces, además, varios pueblos o tribus tienen la misma línea y de idioma, pero no tienen nada que ver como etnia. ¿Sí? Así que yo, en realidad, por eso les digo, yo no me quedo con ninguna. Yo me quedo con lo que veo. Con este pueblo que traspasa el tiempo y el espacio y que todavía sigue siendo un misterio y que eso lo encuentro maravilloso. Porque de alguna manera desafía todo lo que entendemos hoy por sociedad. Y eso me encanta. Pero por eso todo es medio cuestionado y relativo. ¿Sí? Ya. Espérate. Qué linda. Sí, Ángel, que queda grabado, como siempre. La Pauli dice, el Lacho Drum ya veía uno de India cantando y veía el español flamenco cantando. Claro, sí, no, claro, se parece. Es que todo se parece. Los instrumentos siempre hay, cuerdas, voz, pero también, por ejemplo, si fuera por eso, el mahual árabe también sería gitano. ¿O no? ¿O viene de ahí? ¿O qué fue primero? Ah, ¿ven? No. Claro, si nos ponemos a pensar así nos vamos a convencer, pero nada es seguro. No hay pruebas, a eso me refiero. Yo creo eso. No sabemos. Es como hay que soltarlo. Es decir, no sabemos. Y es maravilloso, estamos aquí igual, están aquí igual. O sea, de hecho, yo siempre cuento que cuando yo llego a algún pueblo gitano yo miento, lo digo así claramente, porque siempre creen que yo soy gitana porque me sé un poco los códigos de comportamiento y otras cosas, respecto al mal de ojo y otras cosas. Entonces como que juran que yo soy gitana, yo no lo niego. Y el hecho de que yo diga que soy gitana y que ellos lo crean porque conozco las pautas culturales, ya cambia. Y yo me transformo como casi ya en parte de su etnia, por eso. Eso me parece mágico, que no esté ahí como que las cosas no pasen por una nación ni un gobierno, sino que por estas pautas de comportamiento que te unen finalmente. ¿De dónde salió la versión de los... ¡Ah! La Caro ya nos tiró la otra versión. Bueno. La otra versión, chiquilla, como nos adelanta la Caro, es la de las 13 tribus de Israel. Hay una persona que ha estudiado esto. Ay, siempre se me olvida su nombre. Espérense. Siempre se me olvida su nombre, pero aquí está. Espérense. ¡Oh, no lo tengo aquí! ¿Cómo puede ser? ¡Qué falta de respeto! Bueno, hay un investigador que comenzó con esto. Bueno, los mismos gitanos partieron con esto, ¿ah?
¿Quiénes? Los gitanos que son, que adhieren a ciertas creencias monoteístas, a algunas religiones monoteístas, evangélicos principalmente, pentecostales. Entonces ellos hicieron como, empezaron a hacer como desde los años 70, les diría más o menos, empezaron a encontrar argumentos para decir, ¿y sabéis qué? Los argumentos son buenos. Son buenos. O sea, ellos prueban que en realidad, como hacen todo un análisis, es muy largo. Y les puedo hasta citar el texto donde esta persona hace como, como un resumen de toda la investigación. Muy, muy completo, muy... De hecho, lo que hace, la primera parte del texto es como desacreditar al otro que tiene la versión del origen de India. Y va refutando cada frase, cada hipótesis. En función del idioma, que en realidad como que el origen sería hebreo, no del sánscrito. Palabras que existen, con costumbres y cosas que tienen que ver con los lugares donde pasaron antes de llegar a India. O sea, esa es la primera hipótesis, que en realidad, sí, estuvieron en India, salieron de India, pasaron por Persia, pasó todo eso, pero antes venían de otros lados. Eso es lo que... tendría origen en Mesopotamia, finalmente. Eso es lo que dicen. Y que esto es una de las 13 tribus de Israel perdidas. Y que hay muchas razones para creer eso, porque hay tradiciones gitanas que no tienen los mismos nombres, pero que tienen una forma muy parecida al judaísmo. Fíjense. Fíjense. Pero hay más gitanos que adoptan la religión del lugar. Claro, claro. O sea, es que los gitanos creen en el lugar y leen Saracali. Saracali está siempre igual, ¿cierto? La cara nos puede confirmar. Pero o son pentecostales, o son musulmanes como la Nawasi, o la Cablilla, o son cristianos. Sí, sí. O son budistas, no, muy hippie. Los gitanos no son tan hippies con la religión. Les gusta el monoteísmo, les gusta como la regla. Les gusta así como que en eso se entregan un poco. Sí. Consulta. El pueblo sefardí. No. O sea, sí. No. No. Los sefardí son los judíos que vivían en España, en el Al-Ándalus, que se quedaron ahí. Y dentro de ese grupo como que había una línea que tenía un vínculo con los gitanos, pero no es que los sefardí sean gitanos, no. Es una cultura que tiene que ver con los judíos de España, de Hispania, que los judíos más ortodoxos rechazan. ¿Sí? Claro. ¿Terminaste la segunda versión? No, perdón, claro. Es que me desconcentré con lo... Gracias, Pauli. Con lo de la Caro. Con la Caro que me aportó lo de las 13 tribus de Israel. No, entonces teníamos la de Can, que es el hijo de Noé. ¿Sí? La de India, del origen de India. Las 13 tribus de Israel. Y hay otro más, que es como más antiguo todavía, que es como de los adoradores del fuego, y serían unos magos adoradores del fuego. Esa es la otra versión, pero esa no tiene ningún argumento. Es solo una fantasía muy bonita, como qué lindo. Santa Sara, claro. ¿Sí? Eso. Ahí están todas. En Chile la mayoría son evangélicos, dice la Caro, ¿ven? Y adventistas, un porcentaje muy menor católicos y otros que no profesan religiones. Sí, hay muchos que no profesan religiones y que creen en el mal de ojo. De verdad. Esto que la gitana hace como que cuando te embauca y tú le decís que no y te echa todas las maldiciones y el mal de ojo, lo hacen porque ellas creen en eso. Entonces como que creen que uno va a quedar así, ¡ah, no! Porque ellas creen, es muy poderoso. Yo diría que en toda mi experiencia con los gitanos, en la vida cotidiana, lo que más pesa es lo del miedo al mal de ojo, como es la maldición y esa sensación. Por eso es mágico, por eso es un pueblo mágico, porque creen en eso. Y eso está media y determina su vida cotidiana, dónde se sientan, con qué mano comen, cosas que hacen todos los días, todo el día. Me cansa un poco a mí, la verdad. Como por ejemplo en el vertedero, cada vez que tú entrabas a un lugar donde dormías, tenías que poner para entrar el empeine, para que quedara toda tu planta hacia afuera, porque así no, el mal de ojo se quedaba afuera. Y si no lo hacías, te tenías que devolver. Sí. Claro, pues, Pauli, eso es lo que quiero decir, que hay conexión con todo. Los gitanos tienen conexión con todo. Porque si es verdad que salieron de Mesopotamia, o si es que nos quedamos con el año 1000 en India, imagínense por todos los lugares que pasaron. Irán, Armenia,
Asia Central, Azerbaiyán, Tayikistán, Uzbekistán, Georgia. ¿Sí? Como es todo ese lugar, los istaníes. Turquía, Rumania, Hungría, Bulgaria. Estoy pensando en los que se quedaron, los lugares que se quedaron más. Rumania, Hungría, Bulgaria. Después, Egipto, Marruecos, Túnez, Libia, Mauritania, Argelia. Después, Europa, Francia, Rusia, Inglaterra, donde hay porcentajes grandes aún. Y bueno, España, por supuesto. Imagínense todos esos lugares pasando por ahí. ¿Qué pasa? Yo vengo con algunas cosas, tomo otras ahí. Me voy, soy otro grupo, voy, me quedo ahí, tomo otras cosas. Obvio que hay conexión. El Cantejondo es un magual, perdón. Es lo mismo, ¿o no? Las manos de la calvelia, si yo las hago fluidas, es flamenco. Sí, esas cosas las vamos a encontrar siempre. Y yo creo que ahí está la magia. Yo ya ni me lo pregunto, yo digo, ay, es que quiero saber exacta, porque esta cosa tan concreta y mental de saber el origen es de Occidente también, es como una mente colona también. Hay que entregarse y decir, ¡guau! ¡Qué impresionante se parece! ¿Es lo mismo? Sí, de alguna manera sí, pero no es igual. Claro, claro que hay conexiones, por supuesto. Porque además, en todos estos lugares hay gitanos que bailan, que representan la cultura, entonces, y que hacen música, porque esa es su actividad principal, en todos lados. Entonces, obviamente, la mezcla se sigue haciendo, se sigue haciendo, se sigue haciendo, se suma, se hace otra cosa. Y después el lugar de origen, esa nación, ese país, toma eso de los gitanos también, y así. ¿Sí? El Rapa Nui la gente entra de espalda para no entrar con los espíritus. Ah, ¿viste? Rápidamente cierra la puerta. Eso. Ya. Pero todo el día, te creo una vez, ya, saliste en la mañana. Y lo hacís una vez en la mañana. Pero todo el día, cada vez que vaya a botar la basura, me dice, está bien, está bien, está bien. Yo lo hacía. Sí, porque estoy ahí. Está bien. Hay que. Donde fueres, haz lo que vieres. Está bien. Y el respeto. Pero qué agotador. 5 días sí me quería matar. Me quería matar. Encima yo como que rompo la regla y no me gusta mucho la rutina, entonces como que era como terrible. Y yo los molestaba, le hacía como broma. La Cami dice, extrañaba conectarme. Qué hermoso lo que hablas. Entregarse a la magia. Sí, po, eso. Yo creo que las danzas gitanas también, para las quienes las han practicado, requieren eso también. Quitarle mente, quitarle la estructura, quitarle la lógica, quitarle como esta cosa tan armada, ¿cierto? Elaborada, que a veces pensamos que es el movimiento y la danza. Entonces me parece que es todo muy coherente, como soltar su historia, soltar los datos concretos, soltar la certeza, soltar y entregarse a la libertad arbitraria y del momento. A mí me pasa eso con el pueblo gitano, eso me pasa. Pero a la vez hay muchas cosas que tú puedes ver, que si convives con ellos ves que existen. Entonces no es que de lo mismo, no es que sean un pueblo de fantasía, de Disney otra vez, como esto, no. Es un pueblo que tiene cosas muy concretas, pero que son del momento y que va cambiando permanentemente. ¿Sí? Los judíos ortodoxos tienen eso también, de tocar una cosa. Sí, sí, tocarla así. Por eso, ¿viste? Sí, hay hartas cosas judías, hartas. Como del origen. No es lo mismo, pero es igual. Claro, eso mismo. Eso mismo. Ya, pues, esas serían entonces las teorías del origen. Lo digo de nuevo. La teoría de India, la teoría de las 13 tribus de Israel. Voy a buscar el nombre porque lo tengo que tener. Escriban comentarios o preguntas mientras lo busco, porque no, como que me demoro porque soy piti, ustedes saben. Las 13 tribus de Israel. Estos magos de los adoradores del fuego y el hijo de Noé. Ahí está. ¿Sí? Sí, en Turquía no, también. En Turquía era menos. De lo que yo he visto y vivido en Turquía. No, ¿saben dónde era menos? En Egipto, obviamente. En Egipto. Porque en Egipto son musulmanas. Entonces ahí gana el Islam. Sí. Tienen ahí su Ganesha por ahí, tienen cosas como que yo decía, pero ¿qué hace esto aquí? Y eso es como de un poco este sincretismo, pero el Islam gana. Hacen Ramadán. Todo lo mismo. Ya. Denme tiempo. Les voy a hablar de lo... Porque no me han preguntado. ¿Quieren saber de los ROM, LOM y DOM? Oh, es que no sé por qué escribí tan chiquitito aquí. Dios mío santo.
¿Qué otro? Ah, encontré algo aquí que les puede servir como un nombre. Que tiene que ver con un grupo humano que estaba en Bizancio. Que estaba en Bizancio. A ti. Y que se podrían ser. Esta es la de la teoría de las 13 tribus de Israel. ¿Ah? Este es un argumento de las 13 tribus de esa teoría. Son los Atinganoi, que serían como un antecedente de los Rom, que estaban en Bizancio, un grupo humano. Ya, ¿sabes qué? Ya sé dónde tengo el nombre. Espérenme un segundo. Pueden escribir preguntas, estoy aquí cerca. Chupirupirupitu. Ya, creo que aquí lo tengo. Vamos que se puede. Ya, ¿quieren saber de los Rom, Lom y Dom? ¿La diferencia? ¿Qué hora es? ¡Oh! Ya son como las 1:30, por Dios. Por Dios, por Dios, por Dios. Que nanay, mi polerón. Es lo máximo. Me lo regaló. ¡Aquí está! Me lo regaló mi mami. Que cree que tengo 5 años. Les contaba que esta es la única, como una de las pocas historias de amor romántico que me gusta. Me encanta. Sandor Abraham. Cállate el nombre. Yo creo que es un nombre artístico. Él tiene un artículo. Yo fui a un congreso de gitanos que hablaron de esto y lo citaron. Y en algún momento de mi vida leí el texto y tengo una... No sé por qué es con B corta. Lo voy a escribir tal cual lo tengo en mi apunte, pero capaz que esté mal. ¿Sí? Ahí está. Él es la persona que es el gitano que justifica y elabora esta teoría o el origen de las 13 tribus de Israel. Ahí está. ¿Sí? Para que tengan el dato. Ya. Lom, Dom y Rom. Todos se supo, los Lom, Rom y Dom vienen de la teoría de India, del origen de India. ¿Sí? No, es que no, han hecho pruebas de ADN, Cata, han hecho, y no, porque es 1000 años. Imagínate la mezcla, ¿no? Aparte, ¿han visto cómo son los gitanos? Con rasgos afro, rubios, con rasgos de Israel, como tienen todos los fenotipos, todos. ¿Han visto los de Londres ahora? Son como de Londres. Entonces está complicado. Está complicado, porque ya, entonces tú dices, ya, sí, tienen ADN de India, de gente de India, pero ¿y de dónde? ¿De cuál? ¿Del Punjab o del otro? ¿Y cuándo salieron? Es complicado, no. ¿Y cuál tendría que ser la muestra? Tendría que ser todo. Sí, por la dama y el vagabundo. Qué lindas. Aparte me encanta porque ella igual chora, o sea, ella era como de la aristocracia, pero igual luchó por este amor con este de la calle, como que igual hubo ahí una rebelión de parte de ella, me gusta, me gusta la historia, igual. Ya, entonces, Rom, Lom y Dom habrían salido de donde mismo, pero en distintos momentos, ¿sí? En distintos momentos. Entonces, no, sí, pues, ¿viste? En Brasil, la Cata dice que son rubios de ojos azules. Porque lo más probable es que ellos tengan que ver precisamente con cierta zona como de Rumania, como de esa parte de Europa. Entonces, ¿cómo? No podemos. Lo que sí, los gitanos tienen un rasgo distintivo siempre donde están. Por ejemplo, en Rusia tienen el pelo negro. Pero son de tez muy blanca. ¿Sí? Eso. Ya, entonces, los Lom, Rom y Dom se habrían salido del mismo, de India también, o del Punjab, o del ¿cómo se llamaba Rajasthan antes? Deme un segundo para ir a mi... Mewar, M-E-W-A-R, Mewar se llamaba. Habrían salido o de esa zona de Mewar o del Punjab. No necesariamente en el siglo IX, podría haber sido desde el 9 al 11, grupos diferentes. ¿Sí? En Chile también son más claros, sí. 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 Son súper diferentes los chiles con los de Suecia, claro. Claro. ¿Qué me dices, ¿Me estás hablando en rom, Paz? No entiendo rom. Hablo de los gitanos, pero no sé. Yo ríe, es lo único que sé.
Chorríe, male. Diferentes negros, pero la nariz nos acusa a todos. ¡Ah! Me encanta la cara. Ya, los rom serían de la zona de los Balcanes. Sí, los más típicos, Rumania, Hungría, Bulgaria, un poquito de Turquía también. Los LOM, son, serían de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, ¿sí? Pero hay gente que dice que los LOM son una derivación de los ROM y otra gente que dice que los LOM son separados, ¿sí? Hay gente que dice que los LOM son ROM caucásicos y otros que dicen que no, que son separados. Tienen un idioma mixto que es como armenio con indoario. Los LOM, también le dicen Bosha. Bosha, B larga O-S-H-A. Esa zona entonces. Y los DOM, perdón. Los DOM, con D de dedo. Muchas veces son los llaman los gitanos de árabes o los gitanos del Medio Oriente. Y es así. Tiene que ver con la llegada de este pueblo al Medio Oriente y al Próximo Oriente. Entonces, ¿quiénes serían DOM en ese sentido? Dos grupos que tienen danzas que bailan. Dos grupos que tienen danzas que ustedes lo más probable es que bailen. ROM de los Balcanes. De esa zona. DOM serían las Gawasi. ¡Tarán! De Egipto. Y las Kaulilla de Irak. ¡Tarán! Pero también dentro de los DOM estarían gitanos de Jordania, de Siria, de Argelia, de Túnez, de Marruecos, de Sudán, del Líbano, desde el fondo del Mashrek y del Magreb. ¿Sí? Los calveles no serían ninguno, no son. Los calveles son. Es que ahí nos metemos en otra cosa. Yo creo que los calveles son otra cosa. No, ni rom, ni lom, ni dom. Pero eso es un chamullo mío. Buena pregunta, Cami. Eso es un chamullo mío que no tengo cómo probar. La verdad, para mí los gitanos en India vienen de los Banjara, en realidad. Esos son los más antiguos. Banjara. Lambani también le dicen. Porque es una cosa muy específica. Y claro, uno podría decir, son tan específicos que claro, eso prueba que de ahí salieron. Pero en realidad también puede ser que ese lugar es tan específico como Egipto. Es tan potente su identidad que cooptó un poco a esa identidad. También puede ser. Boya quizás es lo mismo que el grupo gitano en Chile llamado Boyas. Puede ser, Caro. Tienes razón, no lo había pensado. En Chile igual se separan por grupo. ¡Ay, qué bueno esto! A ver. Shorayanos. no puedo ni decirlo. Shicarestus. Boyas. Ludar. Ludar también hay unos que se llaman Lurs. ¡Ah! Pero esos son otros. Como los de la sal. Claro, los de la sal y los de la joya también, como esos grupos más antiguos. Porque, por ejemplo, en Pakistán también hay calvelia. ¿Viste? Si es una complicación esto. Por eso no busquen certeza, porque nos pegamos cabezazos en la muralla. Entréguense a la magia de la libertad. Y a sorprenderse con todo esto que son esta gente. Le voy a decir a otros grupos, a propósito de la pregunta de la Cami, otros grupos que a lo mejor han escuchado asociados con los gitanos. No es certeza, no hay ninguna. Y otros que yo creo que son gitanos también. Pero ese es un chamullo mío. Es una locura, ¿veis? Es una locura, sí, así mismo. Ya, los Banjara, ya se los dije, que también dicen Lambani. Gor también se dice, se autodenominan Gor, en India. Porque yo decía, Banjara, ¿dónde puedo encontrar Banjara? Me decían, Banjara, Gor, y que era Gor. Y ellos vendrían de una ascendencia que se llama Rajput. No sé, no memoricen esto, da lo mismo, son datos específicos de los gitanos de India. Una etnia que se llama Rajput, R-A-J-P-U-T, y que es del tiempo de la dominación mogol en India. Así de antiguo sería. Entonces los calverianos serían los primeros. ¿Sí? Ok. Pakistán era de India, claro, Pakistán era de India, exactamente. Entonces, porque piensen que los gitanos no les importa el país, van avanzando territorios y las fronteras, además,
han cambiado, po, de acuerdo a las divisiones políticas. Y las fronteras no son así, son así. Entonces, pueden encontrar muchos cruces. Ya, ¿y saben dónde para mí hay grupos nómadas? Porque bueno, en todos estos lugares que nombré, en los que pueden estar los LOM y los DOM, principalmente los DOM, que es un territorio más amplio, en muchos de esos lugares no les dicen gitanos, o no tienen una palabra para referirse específicamente a su etnia. Les dicen o forasteros, o forasí, o forasteros, como en el fondo como los que no son de ahí, o nómadas. Esas son las maneras de referirse a este pueblo. O los forasteros o los nómadas. De hecho, en Marruecos, nómadas. Todos eran los que no eran amasig, eran nómadas. O nawar. En árabe, la palabra para decir nómada es nawar. Entonces, los gawasis son nawar y los de Túnez, de Argelia, de Libia también. Entonces, también es difícil identificar grupos étnicos, ¿cierto? Ese es un problema. También les dicen en Irán, les dicen gurbati, que significa forasteros. Entonces no se refiere a su etnia, no especifica nada de eso, sino que se refiere solamente a una condición, como que ellos ven que esta gente o es nómada o no es de ahí, nada más. Y no sabemos siquiera si tienen que ver con este origen, porque en Marruecos hay muchos pueblos nómadas, muchos, pero no sabemos cuáles son gitanos y cuáles no. En Irán pasa lo mismo, hay muchos pueblos nómadas que todavía son nómadas y que se dedican al pastoreo, que están en las altas montañas y viven ahí de manera muy hermética, muy alejada. Ahí sí que yo creo que hay gitanos ya definitivamente que podemos considerar dom. Sí. Y hay dos pueblos que yo... No dos, yo creo que uno específicamente que los estoy estudiando ahora, son como mis temas de este año, además, que son los Lurs. En Irán estamos hablando. Los Lurs y los Kashgai. Los pueden encontrar con K o con Q. La primera con Q, igual. Los Lurs y los Kashgai son considerados como tribus específicas nómadas, aparte de Irán, y tienen muchas características que yo encuentro que son absolutamente dom. Pero eso es un chamullo mío. Continuará. Quizás en 15, 20 años, cuando pueda hacer alguna investigación viajera, de nuevo, les traeré resultados de mi hipótesis. Pero en este momento puedo llegar hasta ahí. Es por si... Igual un par de gente lo nombra a los Lurs como posibles gitanos en Irán. Y otros que yo creo que también pueden ser ligados a los gitanos están en Eritrea, cáchense, en el Golfo. Más acuático todavía, porque en el Golfo no duraron mucho, porque ahí la identidad y el Islam es muy potente. Entonces como que no se acepta mucho la diferencia. Que son los Rashaida, que es otra tribu de Eritrea. Yo creo que esos también pueden ser gitanos. Pero eso, como les digo, esto último que dije, estos tres grupos, es un chamullo mío. Que tendría que hacer, no sé, investigación de campo e ir a investigar para allá, pero no sé cuándo lo haré, así que no puedo decirles más. No es una certeza ni una convicción, solo una conjetura mía. ¿Ya? ¡Ya, chiquillas! Terminé lo que yo quería decirles. A ver, pregunta. Uy, qué buena pregunta. Bárbara pregunta. ¿Cuáles son los elementos en común con un pueblo gitano? Considerando estos 1000 años y todos los continentes. A eso te refieres, ¿cierto? Los elementos en común entre todos estos lugares que vimos. En India, los Calvelia, en Rumania, los Calderash. Esa es como la tribu más conocida de Roma. China. Los Calderash, los Calvelia, la Gawasi, la gente de Turquía que baila Ron Javasi, ya. ¿Cuáles serían los elementos? Caro Carvajal, ayúdame. Ayúdame a confirmar esto que voy a decir. Yo creo que los elementos culturales, a eso te refieres, ¿cierto? Los elementos culturales de pautas de comportamiento tienen que ver con
precisamente primero la mirada respecto a qué te hace tribu. Y en ese caso es muy importante precisamente la libertad de movimiento, el hecho de haber sido nómadas siempre, como no casarse o no estar determinados por un territorio, por una tierra, por un lugar, no. Entonces ahí pasan cosas como de que no hay disputas en ese sentido, las disputas son por otras razones, como por tu oficio, como que si tú le quitas clientes o algo de ese tipo, pero no por la tierra como que no pasa mucho. También hay una visión sobre el honor, es súper importante, sobre el honor en el sentido de respetar quién eres, este pueblo que está como para nosotros quizás, para la gente que sí estamos como agregados, adheridos a un territorio para identificarnos, podemos pensar que ellos están como colgando, entonces la manera como colgando simbólicamente. Entonces lo que los une son estas prácticas culturales que tienen que ver con este honor, respeto por su tradición, por ciertas cosas que creen y que no, también por este sincretismo religioso, que claro, como dice la Pauli, Santa Sara podría ser como lo que une, pero igual hay algunos lugares que no está presente, y hay algunos lugares que hacen peregrinación de Santa Sara. Pero sí está el sincretismo religioso, podría ser, pero principalmente derivado hacia el mal de ojo, al temor al mal de ojo. También la organización un poco de familia, como de cómo organizas tu familia, de la importancia de la familia, la importancia de los viejos, de la gente vieja. La superstición exactamente, que tenía que ver con eso. Virginidad, aquí está la Caro, gracias Caro. Virginidad, sí, importante, que tiene que ver con lo que hablaba de cómo armar familia, eso es muy tradicional igual, es muy importante aún. Y como ciertas cosas asociadas a eso, como que por eso las gitanas usan falda larga, porque no pueden mostrar las piernas. Jerarquía social, eso, respeto a las costumbres, lo que hablábamos también. A los mayores, ¿ven? También. Seguir sus leyes, sin patrón ni dueño, y tomar la chara, trasladarse cuando se quiera, lo que les decía, no apegarse al territorio, no estar definidos por eso, no pelear por eso. Sí, un poco había dicho algunas de esas. Gracias, Caro. Sí. Claro, para la mujer nomás. Po. Porque al hombre no le hacen la prueba de la sábana. Hacen la prueba de la sábana todavía, Caro, ¿no? Que igual a los judíos, pues, ¿viste? Si al final la cuestión parece que es cierta. Un poco cierta, todo es un poco cierto. Claro, para las mujeres. Y también pasa como que hay reglas y leyes súper establecidas. Como que los hombres pueden casarse con una galle, pero las mujeres no. Porque tiene que ver con la sangre. Como que los hombres pusieron la sangre más de verdad que las mujeres. ¿De dónde la viste? Pero bueno. Voy a subir porque hay un comentario que creo que me salté. Sí, la Nieves. Las chicas con las que he compartido aquí, donde vivo, dicen que vienen de Hungría. Ah, pero bailan espontáneamente. Sí, Shakira. Cuando escuchan música árabe y su danza gitana la llaman romané. Sí. Romané es como el gentilicio de rom, finalmente. Es como ser rom. Entonces el idioma se llama así y la danza se llama así, pero es muy Shakira. En Rumania hay muchas que bailan así. Las que son calderar más tradicionales, apegadas a las costumbres, bailan chingerdi, las danzas más tradicionales. Y las otras bailan Shakira, una especie como de Shakira flamenca. con faldeo. Aquí había un rey, pero en realidad esto del rey tiene que ver con lo mismo que hablábamos antes, de que muchas veces ellos se adjudicaron títulos nobiliarios para poder tener salvoconductos para quedarse en ciertos lugares. Entonces siempre venían el del rey de no sé dónde, como que es poco un invento. Y ese invento se transformó en realidad porque aquí había un rey de los gitanos que murió. Y de ahí creo que quedó como medio desmembrado y eso ya como que no sé si se usa tanto. No sé, Caro, si eso todavía sigue, pero yo creo que no. No lo veo, no lo he visto ahora. Aún se hace lo de la sábana, ¿viste? La sábana que tiene que salirle sangre porque se le rompió el himen, pero el himen no siempre sangra. ¡Ah! ¿Qué tenéis que llevar? Pues salsa de tomate, weón. Dicen que ambos deben ser castos. Ya. Ya, en Rumania y en Turquía, que yo hablé más de este tema, en Egipto no pude hablar mucho de esto. Como que decían, los hombres me decían que hacían la vista gorda con los hombres, que asumían que sí, que lo eran, pero no había ninguna prueba, en cambio las mujeres sí. Según ellos es imposible comprobar que un hombre no es claro, eso mismo. Entonces, claro, tú puedes decir, sí, soy casto, pero no te hacen ninguna prueba, en cambio las mujeres no, sí.
En Chile tienen nacionalidad chilena. Algunos sí, los Espinosa. Ay, como Mielia. Mielia tiene una pinta de gitano. Se chanta el gorro y el bigote aquí y parece gitano. Pueden pasar, sí, tienen carnet, los Gitala Perla, los Illich, los Espinosa, los Nicolich. Hay mucha familia. Y la misma Caro, pues Caro, tú tenés carnet y todo. Pues, sí, depende de tu familia igual. Depende, pero la mayoría sí. La mayoría sí. Sí. No, allá. Sí, aquí sí, está más ordenadita la cosa. ¿Viste? La Cata conoció a una princesa. El rey. Ah, ¿viste? El rey era Nicolich. No me atreví a asegurarlo, pero me acordaba. El rey era de la familia Nikolic y hubo una disputa con la familia Pantich sobre el reinado. Ah, ¿y ahora qué pasa? ¿Hay o no? Eso de Shakira es que en muchos lugares, en Turquía, en Rumania, en Bulgaria, en Hungría, las gitanas que no tienen una tradición tan establecida bailan como Shakira. Muy árabe, muy exagerado, con unos camellos grandes y unos ocho chavajos y un chimi así medio... Ah, y a la vez le ponen mano flamenca y a la vez hacen falda así. Un sincretismo cultural que es muy gitano también, pero más moderno, ¿cierto? Eso. Eso. Mar, vi el documental de los gitanos de España y mostraban una prueba de las 3 flores, donde una mujer introducía los dedos en la vagina de la gitana envueltos en un pañuelo bordado por la familia de la novia hasta que sacaba las 3 flores o manchas de sangre. Ya. Me dejaste loca. Eso es una especificidad de la prueba de la sábana. Yo conocía la prueba de la sábana, pero la de las flores ya me parece... Bueno, todo debe tener muchas formas, pues dependiendo del lugar. Qué buena historia, Mar. Muchas gracias. Es horrible post-matrimonio. Esa era la prueba de... Claro. Que fue, sí. Imagínense la invasión. O sea, ni siquiera tenemos que comentar lo terrible. Lo encuentro atroz. Porque no solamente lo físico, sino que la invasión, lo marcada que quedas también públicamente, como que otra... Es una violación, finalmente. ¡Oh, Dios mío! Bueno, ya yo creo que no en todos lados es así, ¿ah? Pero sí, lo de la sábana sigue siendo. Por último, hay lugares, yo sé, en Turquía, por ejemplo, en Reyhan, que es una bailarina de Roman Habasi, conocida, Reyhan Tussus. Yo le pregunté por la sábana y me dijo que se la hicieron pero que no la mostraron, que en Turquía ya no la muestran públicamente. Dicen sí, entonces ahí si tú te decís la buena, si te decís la, como tenés buena onda con la que lo va a decir, pues decir cualquier cosa, pues. Sí, Mar, si tienes el documental, bacán. Viste, hay mucho, como lo que hablaba antes, hay muchos documentales. Hay documentales como de las villas, de las viviendas sociales que le han dado a gitanos en distintos lugares de Europa. Hay un documental sobre Sarkozy cuando lo echó, quemó los campamentos con gente adentro durmiendo en Francia. Hay documentales... ya está, les puedo nombrar algunos, al tirén. Bueno, Lacho Drum y todo lo de Tony Gatliff, ya lo dije. El realismo mágico de Kusturica, que igual sirve, Tiempo de Gitano es maravillosa, esa historia refleja mucho la relación con la abuela, con el respeto a los viejos, el amor, cómo se ve el amor, la fiesta, es muy buena. Y hay un documental como de los años 70 de unos chiquillos muy hippie, gringos, que se llama The Gypsy Road, está por pedazos en YouTube, tiene 2 partes, yo lo tengo en DVD, qué tienda. Ahí tiene 2 partes de Gypsy Road y en YouTube está como por lugar, está en la parte de Egipto, la parte de España y así, no me acuerdo qué más, Turquía parece también. Entonces si ponen The Gypsy Road Documentary les van a salir estos pedazos, pero hay un montón de cosas. Busquen si YouTube está para eso. Ahí encuentran una cosa, se van al ladito, les va a salir otra y otra y otra y otra. Paciencia. Y tener ojo, intuición para creer algo, porque tiene que ser documental, pues no una cosa ahí como las películas hay que creer la mitad, ¿cierto? Yo descubrí que mi bisabuela era gitana, dice la Natalie. ¡Ya! Por ese asunto de la danza me contactaron familiares que no tenían idea que existían. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Era un matrimonio moderno, rodeado de las mujeres que asistían al matrimonio. Y capaz que cantando, ¿no? Felices. Dios mío. Pero ahí lo escribimos, Pauli, calma, ahí está grabado. Estoy un poco apurada, chiquilla, porque acuérdense que yo hago a las 2:30, tengo que hacer los miércoles.
Pero está entretenido esto, ¿cómo las voy a dejar aquí? ¿Qué relación tienen los moros andaluces con los... Es que todos esos conceptos, moro, mozárabe, muladíes, serafardíes, todo eso es diversidad cultural, está vinculado un poco por los gitanos, pero en realidad tiene que ver con el crisol de culturas del imperio del Andalus, de la dominación árabe en España. ¿Sí? Entonces, hay algunos que son gitanos que pueden haber tenido vínculo con los gitanos, pero los moros son los que siguieron siendo musulmanes en el imperio después del imperio cuando volvieron los reyes católicos. Tienen que ver con eso. Es todo del Al-Ándalus. Sefardí también. Son conceptos que tienen que ver con el Al-Ándalus, con España, pero no necesariamente con los gitanos. El realismo, lo que había dicho, pues, lo que hablamos antes, Tony Gatliff y Kusturica, que son los directores de cine más típicos de los gitanos, del mundo gitano. Kusturica es conocido. La música se la hace Goran Bregovic, que es conocido también. Son como de la industria cultural ellos, ¿no? O no tanto. Vi una novela que ponían una toalla con yodo bajo la sábana para asegurarse que la sábana estuviera manchada, porque a pesar de servir... No, pues no siempre se sangra el himen, no, pues. Por eso. Bueno, así siempre hay una estrategia, ¿viste? Desde que murió... Ah, aquí está la respuesta de la Caro sobre el rey. Desde que murió Hugo Jovanovic, ni lo cachaba ese, del clan de los Vasovich, muchos gitanos dicen que con él murió el último rey. Ah, ya, el último rey de peso, ya. Entonces como que guateó un poco de la tradición del rey. Yo me acuerdo, Nikolic, que ahí casi que tenía trono. ¿Sí o no? Sí. Ya, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, chiquilla, vuelvo a decir lo mismo. Yo aquí no vengo a decirles, esta es la verdad. Toma nota porque yo te voy a decir la verdad. No, al revés. Vengo a abrir la mente. A que quieran seguir investigando, que quieran seguir indagando, que quieran seguir encontrando respuestas para su propia versión, sobre todo las que bailan estas danzas. Es muy bonito, muy importante entregarse a esta realidad porque así pueden entender más cómo son las danzas y por qué. ¿Sí? Deberían hacer un documental. Claro, debería. Todo, tantas cosas que se deberían hacer. Como la historia de los gitanos en Chile. Pero vienen. Sí, suenan como a película, es cierto. La Caro debería hacerlo. Deberíamos hacerlo, Caro. Pucha, que no me alcanza la vida para todas las ideas que tengo, pero ponte tú algún día. Caro, qué buena idea. Pero cortito, un docu cortito ahí, un reportaje, no un documental. Si para eso soy periodista, aprovechémoslo. Como de recuperar la historia de los gitanos en Chile. Igual hay un libro. Yo sé que hay un libro, no lo tengo. Nunca lo he podido encontrar. No está en ninguna librería. ¡Hagámoslo! Me encanta, lo prendía. ¡Ya! Pero en serio, ya. Ya tengo dos cosas que hacer. Tengo que hacer la historia de la danza oriental en Chile y la historia del pueblo gitano en Chile. Pero es necesario. Sí, es necesario. Sí, la memoria es lo único que nos mantiene ahí un poquito estable, ¿cierto? Sí, sería su fan. Muy bien. ¡Ya! Chiquillas, muchas gracias por estar, como siempre, por sus preguntas, de verdad, lo digo otra vez, lo he dicho 1000 veces. La cosita livianita, dice el Pablo, lo de la historia de la danza oriental en Chile, yo lo estoy haciendo, por eso hice un live de eso. Me estoy esperando que ganarme un fondo del libro. Esa es la verdad. Ya lo dije, lo conté ese día. Hola, Joanina, estamos aquí. Bueno, lo he dicho 1000 veces, que estos lives son posibles gracias a sus comentarios. Porque sería una lata que yo esté aquí hablando sola, ¿se imaginan? De hecho, me pasa a veces que hoy como que ya no me da esas charlas como que no se mete a Zoom y como que hay alguien hablando todo el rato y como que nunca preguntáis y no hay comentarios. Me puedo morir. No. Entonces yo siempre digo, no, los lives tienen que ser conversados porque si no, que fome. Ay, qué bueno, muy entretenido clarificador. Qué bueno. De nada. Hola, Isis. De nada. Gracias a ustedes. De verdad, gracias a ustedes. No, qué bueno que estuvo, que les gustó. Como siempre, el live queda guardado, lo pueden ver cuando quieran y en un tiempo más lo subimos a YouTube. Recuerden que en mi canal de YouTube están todos los lives, los 60 lives. Así que pueden ahí recurrir a repasar todos los temas que hemos visto, que son un montón, porque este es el live como ya no sé, 62.
o 61, 62. Sí. ¡Oh! Dios mío. Gracias a ti, Caro, por estar, por tus comentarios, por tu apertura siempre de estar ahí apoyando. Siempre la Caro me apoya cuando yo hago algo gitano, siempre aparece, me encanta. Hagamos un fondo cooperativo para el libro de la danza. Se recibe como el Rumpi, ¿cachai lo que me acordé? Que yo tenía un amigo que conocía al Rumpi. Entonces cuando el Rumpi hizo la película, El Chacotero Sentimental, pidió plata a su amigo por la primera vez. Entonces eso podríamos hacer. No. Mara, hola, estaba aquí también. Ya, gitanas, nos vemos el sábado, gitanas. A propósito, tenemos clase de gitanas, de Galvelia nos toca. Con invitado especial. No me acuerdo que toca la otra semana. Parece que toca el live de... Ay, sí, parece que... ¡Ay, qué lindo tema! Es un tipo de cantantes que hace música religiosa, sufí. Y que vamos a hablar de uno específicamente, pero de igual de otros. De uno que a mí me encanta. Que es del sur de Egipto. Y que tiene vínculo con lo que estamos viendo hoy. Porque es un sheikh que sale en el inicio de la película Vengo. Vengo como el verbo vengo, de venir. De Tony Gatliff. Sale en el inicio. Es el que canta y toca con una llave. Hace el pulso en el vaso. Oh, oh, hermoso. Creo que nos toca eso. Sí. Ya, querida, nos vemos entonces, que estén muy bien. Vamos que se puede, toda la energía, todavía está la cosa media intensa, contaminada. Está también intenso con las cuarentenas, las pegas, todo inestable todavía, pero bueno, ya llevamos un año así, de alguna manera la humanidad se acostumbra. Así que vamos que se puede. Vamos, maravillosa, ¿la viste, Mar? Esa escena de Vengo, hermosa. Bueno, vamos a hablar de ese sheikh y de esa tradición. Me encanta. Ya. Besos a todo el mundo. Como que no me quiero ir. Me quiero quedar aquí conversando. Echando la talla. No, pero no puedo. Tengo que hacer a las 2:30. Y tengo que almorzar. Ya. Besos, besos, besos. Que estén muy bien. Las quiero mucho. Nos encontramos el otro miércoles. Chao, chao.